Hola, esto se los debo a mis alumnos. Les dije que les iba a explicar un poquito cómo hacemos para pasar los años a siglos. Por los efectos de la pandemia tenemos grupos reducidos y nos resulta muy difícil darles todos los temas. Entonces voy a hacer videitos cortitos para explicarles algunos temas por si hay chicos que han quedado con dudas. ¿Cómo hacemos para pasar los años a siglos? Lo primero que tenemos que tener en claro es que un siglo son 100 años. A partir de ahí, si yo tuviera, por ejemplo, el año 75, ¿en qué siglo lo voy a considerar? En el siglo I. ¿Por qué? Porque cada siglo dijimos que está compuesto de 100 años. Es decir, que si tomo, por ejemplo, desde donde comienza la era cristiana, ¿sí? Y yo marco acá el nacimiento de Cristo, ¿sí? Y quiero marcar el año 75, lo tendría comprendido dentro del primer siglo, desde el año 1 hasta el año 100. Ahí estaría comprendido el primer siglo, el 1 después de Cristo. ¿Por qué? Porque yo dije que iba a considerar el año 75 después de Cristo. Estaría comprendido en el primer siglo después de Cristo. ¿Qué sucede cuando yo tengo una cifra mayor? Es decir, más de 100 años. Tenemos el año 476. Es un año importante. Marca la caída del Imperio Romano de Occidente, es la toma de la ciudad de Roma en poder de los bárbaros. Es decir, es una fecha que muy a menudo usamos en historia. ¿A qué siglo corresponde la fecha 476? Al siglo V. Al 4 le sumamos 1, fíjense, el 4 ocupa el lugar de la centena. Al 4 le sumamos 1 y nos da 5. Como es un siglo, lo colocamos en números romanos. Ahora, si yo quiero saber cuántos años abarca el siglo V, tengo que hacer el siguiente ejercicio. El siglo V abarca desde el año 401 hasta el 500. Es decir, nosotros sabemos que todos los hechos comprendidos entre el año 401 después de Cristo y el 500 después de Cristo están comprendidos en el siglo V después de Cristo. Yo siempre les digo a mis alumnos, vamos a hablar antes de Cristo o después de Cristo cuando estemos estudiando una civilización que se extienda antes y después del nacimiento de Cristo. Es el caso, por ejemplo, de la civilización romana. Pero si estamos hablando de la edad contemporánea, de la edad moderna, es decir, tiempos que fueron mucho más allá del nacimiento de Cristo, no hace falta que digamos o que escribamos el DC. No es necesario. ¿Qué pasa cuando la cifra es mayor? Cuando yo tengo, por ejemplo, el 1789. Es otro año importante porque marca el inicio de la Revolución Francesa. Y por lo tanto, el fin de otra edad y el comienzo de una nueva. El fin de la edad moderna y el principio o el inicio de la edad contemporánea. 1789, hago igual, sumo a la centena y a la unidad de 1000, es decir, a los dos primeros números, le sumo un 1, me da el siglo XVIII. Y vamos a ver qué años va a abarcar el siglo XVIII. Va a considerar desde el año 1701 hasta el 1800. Así podríamos seguir. ¿Qué pasa cuando mi cifra tiene ceros? Es decir, hasta ahora ninguna de las cifras que usé tenían cero. ¿Qué pasa cuando termina en cero? Por ejemplo, este. ¿Sí? El año 2000. Fue muy discutido si era, cuando se produjo, si era el final
de un siglo, el comienzo del otro, el año 2000 es considerado el último año del siglo XX. Cuando yo tengo una cifra o un año marcado en su unidad y su decena por 2 ceros, el siglo que se coloca es el mismo que el número que está indicado acá, es decir, el 20 en romanos, y eso indica el siglo en el cual estamos, ¿sí? Siglo XX abarcó desde el año 1901 al 2000. Ahora, si yo quisiera hablar antes de Cristo, ¿cómo va a ser? Hasta ahora todos los ejemplos que di fueron después de Cristo. ¿Qué pasa cuando yo tengo una cifra después de Cristo? 1293, por ejemplo, antes de Cristo. Es la fecha en que Ramsés II, faraón egipcio, libra la batalla de Kadesh y derrota a los hititas, enemigos poderosos a los cuales se habían enfrentado muchas veces, y realmente fue una victoria muy importante para el imperio egipcio. ¿Cómo voy a hacer para colocar el siglo en el cual se produce la batalla de Kadesh? De la misma forma que después de Cristo. Yo tomo el número que está en el lugar de la centena y la unidad de 1000 y le sumo 1, o a las dos primeras cifras si quieren, y le sumo 1, es 13. Lo que no se tienen que olvidar es que como es antes de Cristo, siempre tienen que colocar que es antes de Cristo. Siglo XIII antes de Cristo. Si yo quisiera saber cuántos años están incluidos en el siglo XIII, pues van a incluir desde el 1201 antes de Cristo al 1300. Bueno, con esto doy por terminado este videito. Espero que les haya servido. Cualquier sugerencia, acotación, crítica, ya saben, pueden hacerlo en los comentarios. Todo sirve para mejorar. Gracias.